Dios te bendiga grandemente. Hoy quiero hablarte de la misericordia de Dios que yo no entiendo, que muchas veces nos cuesta comprender en nuestra humanidad. Nos cuesta entender esa gracia, esa misericordia, la salvación que Cristo ofrece, esa piedad, esa clemencia, porque dice su palabra que Dios es tardo para la ira. Entonces muchas veces nosotros no comprendemos esa misericordia de Dios. ¿Por qué no lo comprendemos? En primer lugar, no lo comprendemos porque tenemos que nosotros quitar de nosotros todo lo que nosotros categorizamos como un pecado más grande, un pecado más pequeño, porque la Biblia dice que todo pecado para Dios es igual. Entonces hay que entender que no hay una categoría, no hay una categorización del pecado, no hay un pecado más grande, un pecado más pequeño. El pecado para Dios es pecado y todos los pecados merecen condenación. Partamos por eso. Pero nosotros seguimos por nuestra moralidad. Seguimos nosotros comparándonos y diciendo, no, este pecado es más grave, este pecado es menos grave. Y de cierta manera, aunque todo pecado es igual, obviamente hay una pequeña diferencia, que es la condición de pecado, es la que yo no quiero dejar, no tengo el deseo de dejarle, quiero seguir en este pecado. Y también el pecado deliberado, que es que aunque yo sé que es pecado, pero lo sigo haciendo reiteradas veces, lo seguiré haciendo hasta el fin porque a mí me gusta pecar. Y está también aquellos que han conocido a Cristo, que el pecado genera una tristeza, genera un arrepentimiento genuino en donde nosotros decimos somos pecadores, estamos pecando, pero el Señor me ha redarguido, me ha convencido de mi pecado, porque eso hace el Espíritu Santo, convence de pecado, de juicio, de justicia. El Espíritu Santo guía toda verdad, aún más allá de la muerte. Por lo tanto, es importante entender que el Espíritu Santo nos va a convencer. A los hijos de Dios, a los que han conocido a Cristo, a los que han sido sellados, los va a convencer de pecado. Y eso va a hacer que cause una tristeza, que me cause una vergüenza, que yo quiera apartarme del pecado, que sin Cristo esto sería imposible. Entonces, esa es la diferencia que podría hablarse respecto al pecado. El pecado deliberado, la condición de pecado, que no es igual a alguien que peca, pero que siente tanto arrepentimiento que va a Cristo, se arrepiente, Dios le perdona y se aparta del pecado. Es una pequeña diferencia, pero no quiere decir que haya un pecado más grande o un pecado más pequeño. Eso hay que entenderlo bien. No existe que el pecado del adulterio es más grande que el de robar. No existe que el pecado de la homosexualidad es más grande que la pornografía. No existe eso. Todo pecado es igual. Entonces, vamos a volver al tema. Hay una misericordia de Dios que yo no entiendo porque sigo generando esto de la categorización. Esto de decir que tú eres más pecador, yo soy menos pecador. Entonces, ahí hay un problema que comienza a generar revuelo en nuestra mente, y el hecho de que, aunque parezca tan difícil de comprender o se sienta tan incomprensible, es que Dios vino a salvar a una humanidad pecadora enviando a Jesucristo a este mundo. Aunque suene quizás trillado, es que Cristo pagó el precio de la cruz del Calvario por todos los pecados, para el que en él cree, por todos los pecados. Entonces, no hay un pecado que Cristo no haya llevado a la cruz del Calvario. Y si Él va a redimir a una persona que ha pecado, quizás de la manera más aberrante o más terrible para ti, Dios puede tener esa misericordia, porque para Dios todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto Adán y Eva pecaron. Todos somos merecedores de condenación y el único que cambia eso en nuestra vida es Jesucristo. El creer en Cristo, el tener esa gracia de decir, no merezco a Cristo, pero Cristo me perdonó y me limpió. Porque Cristo perdona todo pecado y olvida. El ser humano recuerda los pecados, el ser humano puede recordar la maldad, puede recordar todas las cosas. Pero Dios perdona y olvida y dice su palabra que Él no recuerda más nuestras transgresiones. Y muchas veces hay gente que sigue juzgando a aquellos que han conocido a Cristo por el pasado, siendo que Cristo los limpió, los purificó, los redimió, les dio una nueva vida en Cristo.
Y así hay gente que dice, no, estos violadores, estos asesinos, esta persona, no, son lo peor, son la escoria de este mundo. No merecen salvación. Lo merecen como lo mereces tú, como lo merezco yo. Pero no porque lo merezcan, porque nosotros somos buenos o porque nosotros merecemos esa gracia, sino porque Cristo tuvo la compasión de 1.000.000.000 de pecados que cargaba la humanidad, de llevarlo en sus hombros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Cristo salva a la humanidad con un sacrificio para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo los limpia, los purifica, genera el perdón del pecado, que antiguamente se vivía bajo la ley, que había que hacer sacrificios de animales para ser perdonados, que había que hacer cierta manera de rituales para ser purificado. Bueno, ahora ya no es así. Ahora tenemos la gracia de Cristo, que Cristo trajo en la cruz del Calvario. Y Cristo lo hace por amor a su nombre, para gloria de Él, porque todo lo que hay en el mundo fue creado por Dios. Entonces, nadie merece esta salvación, pero en Cristo tenemos esta oportunidad merecedora por Cristo de poder alcanzar salvación, gracia, perdón de pecado. Entonces seguimos con el tema. Hay una misericordia de Dios que no entiendo porque tengo que liberar mi mente de mi propio pensamiento e ir al pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios, vuelvo a repetirlo como lo he repetido en muchas ocasiones, es que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que la humanidad se arrepienta del pecado y pueda ser salva. La voluntad de Dios es que Él no quiere condenar a nadie. Por eso hay gente que dice, ¿qué Dios más malvado que condena? Dios no te está condenando. Dios quiere que te apartes del pecado, que vayas a Cristo, que lo reconozcas como tu Señor y Salvador en tu corazón, en tu vida y puedas hacer su voluntad. Dios no te está condenando, no te está echando fuera, porque su palabra dice que Él no echa fuera a nadie. ¿Quién después que se ha rehusado a creer, esta persona se ha condenado sola? Dios no le condenó. Dios no condena a nadie al infierno, al lago de fuego. Las personas son rebeldes, cierran su corazón a la verdad, cierran su corazón a Cristo y por rebeldía, por incredulidad, terminan siendo condenados, pero no porque Cristo les quiera condenar, porque Cristo quiere salvar la humanidad, quiere salvar por una gracia que es un regalo no merecido de Dios, quiere salvar, que ese es el propósito de Dios, salvar. Pero también entiendo que es difícil entender esta misericordia de Dios, porque imagínense, si uno se pone en el caso, vemos a un asesino, no vamos a creer que esta persona pueda ser transformada, que pueda haber conocido a Cristo y por ende va a estar siempre una duda en nuestro corazón de que si será o no será. Pero vemos el ejemplo del apóstol Pablo. El mejor ejemplo para mí en la Biblia es el apóstol Pablo, porque él es una persona que bajo una creencia farisea, él persigue cristianos y no solamente perseguía cristianos, también les quitaba la vida. Prácticamente un asesino que conoce a Cristo, Cristo le quita la venda de sus ojos, él se reconoce como pecador, reconoce que había pecado contra Dios y se vuelve un predicador. El perseguidor se volvió predicador de la palabra de Dios. Entonces hay una transformación real. Y muchos dudaron de la conversión del apóstol Pablo y muchos le tenían miedo, muchos se escondían de él y muchos intentaron también quitarle la vida, porque era un falso, no se había arrepentido, era mentira su conversión. No creían en esa transformación y así también nos encontramos nosotros en este tiempo, que dudamos de la conversión de personas por su pasado. Y también vemos el caso de Jonás, que es un caso que a mí me gusta mucho porque no es que Jonás desobedeció a Dios porque él quería ir al mundo, o quería pecar, o quería hacer cosas malas. Jonás desobedeció a Dios en el llamado de Dios porque igual hay un contexto también. Había un contexto de que él era israelita y se fue el único profeta mandado a predicar a una nación extranjera.
una nación extranjera malvada, que la maldad había subido a Dios. Entonces, era tan terrible para él como judío ir a dar un mensaje de salvación a esta ciudad extranjera que estaba gravemente en el pecado, con una maldad terrible, torturaban, mataban a los israelitas de las peores maneras, y fue llamado este profeta de Israel a predicar a una nación extranjera que para ellos era una nación perversa, malvada, que no merecía nada y que la gracia de Dios no estaba con ellos. Y por eso él no quería ir a predicar, por eso él no quería ir a entregar el mensaje, porque no era merecedor de esa misericordia de Dios. Eran malvados. Dentro de todo Israel se consideraba mucho más justo que esta nación extranjera. Era lo que podía creer Jonás. Entonces, vemos que el enojo de Jonás en el capítulo 4, después de que Nínive en el capítulo 3 se arrepiente, él siente un enojo tan grande que llega a desear la muerte por ese enojo que él tuvo de que esta nación malvada se haya arrepentido y que Dios tenga misericordia. Dice así en el capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Vemos que Jonás tiene un enojo muy grande porque sabía que Dios era clemente, que era piadoso y que tendría misericordia de esta nación perversa. Y por esa razón él nunca quiso predicar en Nínive, pero terminó haciéndolo porque sabía que Dios era soberano y que iba a hacer lo que él quería, que no había voluntad humana cuando Dios determina las cosas en su soberanía. Entonces vemos que Jonás en su enojo sale de la ciudad, acampa hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Entonces se sentó bajo de ella a la sombra hasta que Jehová le preparó también una calabacera. Y esto alegró el corazón de Jehová porque podía alcanzar reposo, podía tener sombra, podía estar tranquilo. Pero Dios también permitió que esa calabacera se destruya, para darle una lección también a Jonás. Y Jehová le dijo esto a Jonás, cuando él se enoja porque la calabacera se rompe y Dios lo reprende y le dice, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de una noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Qué importante esta parte de lo que está diciendo Jehová a Jonás, porque aquí hace una referencia que no saben discernir entre su mano izquierda, su mano derecha, hace una referencia importantísima en los niños, en niños pequeños que no sabían discernir aún entre lo bueno y lo malo. Hace una referencia a los niños, hace una referencia a los animales, hace una referencia en su creación que hay más de 120,000 personas. ¿Cómo él no iba a tener misericordia? La misericordia de Dios viene de esta situación que quizá nosotros no logramos entender. Es que somos creación de Dios. Dice la palabra de Dios que el sol sale para los justos como los injustos, que llueve para justos como injustos. El Señor provee aún a aquellos que no quieren ir a Cristo. El Señor provee a sus hijos, provee a su creación. El Señor cuida a los animales, cuida su creación. Esto es importante porque imagínense si Dios aún provee a aquellos que son injustos, que no conocen a Cristo o que se rehúsan a creer en Cristo, les provee. ¿Cómo no podemos entender que esa gracia de Dios está para todos? Está para todos. No hay excepción de personas para el llamado de salvación. No hay una excepción.
Ahora mismo el llamado está para todo, no importa lo que hayan hecho en el pasado, no importa el pecado, no importa nada, importa que puedan venir a Cristo, conocer a Cristo, reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador, ser sellados por Dios ya una vez que han sido convencidos y alcanzar esta oportunidad de vida eterna que es la que Cristo ofrece a toda la humanidad sin excepción de personas. Entonces, espero que te haya podido ayudar a entender que aunque muchas veces nosotros vamos a cuestionar o vamos a dudar de la conversión de otros, de que Dios puede o no puede cambiar a un violador, Dios puede o no puede cambiar a una persona homosexual, Dios puede o no puede cambiar a una persona que ha sido una persona asesina. Y es que la Biblia muestra muchos casos de gente que ha sido transformada. Hay muchos ejemplos para poder yo darte, en la cual tú puedas decir es cierto, hay ejemplos, hay testimonio. Y es que hay muchos que hoy caminamos con Cristo que hemos salido de vidas demasiado quizás escandalosas para algunos. Y hay gente que está en el mundo que quizás moralmente se consideran mejores. Pero la palabra de Dios dice que Dios ha venido por lo vil y lo menospreciado de este mundo. Y sobre todo dice, para avergonzar a los que se creen entendidos. Esto es un tema que Dios es el que tiene misericordia, Dios es el que trajo la gracia y Dios no hace excepción de personas. Dios no quiere condenar a nadie. La gente se rehúsa a creer en Él y por esa razón es condenada, porque no ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y es que yo sé que es un tema que muchos no entienden. No estoy diciendo que aquellos que cometen delitos no tengan que pagar las consecuencias, porque Dios, cuando pecamos, no nos quita la consecuencia, nos perdona, pero no nos quita la consecuencia. Hay muchos violadores, hay muchos que han cometido crímenes que dentro de la cárcel ellos se convierten, y hay casos que se convierten genuinamente, una conversión real. Hay muchos casos en donde ellos se han arrepentido y hoy predican y hoy viven el Evangelio de Cristo de la forma más real posible. Entonces, Dios no va a quitar la consecuencia. Todos tenemos que pagar por nuestro pecado y nuestros crímenes porque es la consecuencia de nuestro pecado, de la mala manera de actuar. Pero Dios puede salvarte y redimirte en medio de tu abismo más grande, de ese pozo más oscuro que quizás hoy estás viviendo. Y es que Dios tiene esa misericordia. Es Dios el que va a poner en nosotros el hacer el querer, el que nos va a convencer del pecado, que nos va a quitar el pecado, que va a poner en nosotros un espíritu de valentía, de dominio propio, de amor, de piedad. Y es que el fruto del espíritu más grande que tenemos que aplicar en nuestra vida es el amor. Y no el amor de amar, ¿cómo decirlo?, condicionalmente o amar a mi familia solamente, sino de amar a las almas, amar a aquellos que han sido rechazados, aquellos que han vivido quizás vidas terribles, pero amarlos no con el amor humano, sino con ese amor que Cristo nos miró a nosotros, que Cristo nos dio a nosotros. Cuando nosotros también estábamos muertos en delitos y pecados, y Él tuvo misericordia, y Él tuvo gracia para restaurarnos. Y nosotros dijimos alguna vez, porque yo, Señor, porque tú me salvas a mí si soy malo, si soy pecador, si hice esto otro. He pecado tanto, Señor, contra ti, contra mí mismo, contra mi prójimo, y tú aún así te apiadas de mí. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido quizás menospreciados porque no teníamos una vida buena antes de Cristo? Pero Cristo nos decidió llamar así, en nuestro peor estado. Decidió tener misericordia, llamarnos. Y dice la palabra de Dios que aquel que abre la puerta, Dios entra y cena con él. Porque nuestro corazón, cuando se quebranta al Señor y le decimos al Señor que nos salve, que nos perdone, que nos ayude, esa misericordia de Dios comienza a aflorar en nuestra vida. Por lo tanto, recuerda que la gracia de Dios es para todo.
sin importar el pecado cometido, porque Cristo transforma vidas, cambia vidas para siempre y hace que estas vidas destruidas, menospreciadas, viles, pecadores, puedan dar testimonio del poder de Dios, del Evangelio de Cristo, puedan dar testimonio y mostrar el fruto del Espíritu Santo que solo lo produce Dios. Por lo tanto, te animo a que puedas con humildad entender que todos estamos en esta gracia que no merecemos, pero que por Cristo la merecemos, por la gracia de Dios, por su misericordia, por su piedad, por su clemencia. Por Él podemos nosotros hoy ser salvos. Por lo tanto, no juzguemos tanto a aquellos que hacen el mal, porque el día de mañana, quién sabe si Dios los llama. ¿Cómo podríamos juzgar a gente que no conoce a Cristo? ¿Cómo podríamos apuntarlos con el dedo si no conocen al Salvador? Si nosotros siendo cristianos pecamos y nos apartamos del pecado por Cristo, por esa convicción que produce el Espíritu Santo, ¿cómo juzgamos nosotros al mundo que no tiene a Cristo? Al mundo no se le juzga. Al mundo hay que llevarlo a conocer a Cristo. Hay que mostrarle testimonio y el fruto del Espíritu, que era lo que impactaba a aquellos que, por ejemplo, conocieron al apóstol Pablo. Les impactó el testimonio, les impactó su entrega por Cristo, el fruto del Espíritu que producía este hombre. Nosotros así ganamos personas, almas, con ese testimonio que el Señor nos permite dar. Porque la gente va a decir, ¿qué le pasó a esta persona? Y nosotros vamos a decir, no me pasó nada, me pasó que conocí a Cristo y Cristo hizo todo en mí, me transformó al 100%. Porque la gloria es de Dios, no es nuestra. Es Cristo que nos transforma y nos cambia para siempre. Por eso Cristo escogió a estas personas malvadas para mucho, asquerosas para mucho. Porque Él necesita mostrarle a la gente que el Evangelio de Dios tiene poder para salvar, redimir, cambiar, transformar y hacer nuevas criaturas. El Señor bendiga tu vida. El Señor te permita que puedas abrir tu entendimiento para entender la palabra de Dios.